Muy bien, tuve que cortar brevemente porque me llamaron por teléfono. Bien, era una llamada que estaba esperando además. Como les decía entonces, en el 59, en medio de la revolución cubana, Walsh se dirige a Cuba con la intención también de en cierta medida funcionar como una especie de emisario, ¿no? Una especie de agente de prensa. Allá en Cuba, de hecho, funda la agencia de lo que se llamó la prensa latina, ¿sí? Que congregaba una serie de justamente corresponsales de distintos lugares en general creo que eran de América Latina, pero también puede ser que hubiese alguno de España. En Cuba se queda hasta 1961, en Cuba también cambia, por supuesto, completamente su visión de la realidad. Si podemos pensar que con la investigación que tuvo que llevar adelante para hacer Operación Masacre, se había acercado en cierta medida al peronismo militante, estamos pensando en el contexto de proscripción del peronismo, ¿no? Así que tenía ciertas características muy singulares adherir al peronismo en ese momento. Lo cierto es que con el tiempo que pasa en Cuba también se acerca en cierta medida, podríamos pensar, a, no voy a decir a la lucha armada, pero sí como a la guerrilla, ¿no? A los funcionamientos propios de la guerrilla. En Cuba, les decía, se queda hasta el 61. En el medio le pasa de todo, porque en el 60, por ejemplo, digo para que vean qué vida también azarosa la que tuvo Walsh. En el 60, por cuestiones medio un poco casuales, interfirió una llamada que había entre Estados Unidos y Guatemala. Es una especie de episodio de espionaje. Le gustaba mucho el espionaje, primero el literario, pero también en cierta medida el literal. A Walsh intervino esta llamada entre Estados Unidos y Guatemala. Se dio cuenta de que estaban transmitiéndose un mensaje en código, munido solamente de un manual de criptografías y demás, logró develar el mensaje y logró en cierta medida desarticular uno de los intentos de reconquista de la isla por parte, por supuesto, del gobierno de los Estados Unidos, pero también de los cubanos exiliados en Miami, en Florida, que fue el intento de Playa Girón, ¿sí? Gracias a la intervención un poco azarosa, decía, por completamente desquiciada de Rodolfo Walsh, es que ese intento fue en cierta medida sofocado, ¿no? En 1961 vuelve a la Argentina, ahí publica una serie de libros que van a ser libros muy importantes de su biografía. Él ya se empieza, digamos, quería desmarcarse un poco también de la literatura exclusivamente no ficcional y publica una serie de libros de cuentos. Los oficios terrestres, que es de 1965, si mal no recuerdo. Un kilo de oro, que está por acá abajo, que es del 67, ¿sí? Todos libros muy interesantes, propuestas muy interesantes desde el punto de vista formal también, muy innovadoras y muy a tono con lo que estaba pasando en el resto de América Latina, ¿no? En 1969 vuelve a la narrativa de no ficción y edita este libro de quien les hablaba hace un rato, ¿Quién mató a Rosendo?, que es también un libro de denuncia, por supuesto, es un libro que pertenece al género documental o testimonial, sobre el asesinato de Rosendo García. García era un sindicalista, asesinato que, por lo menos en la teoría de Rodolfo Walsh, la teoría que logra sustentar de forma muy sostenida durante todo el libro, habría sido llevado adelante por Bandor, que era otro sindicalista de una rama más, si se quiere, como transera, diríamos hoy. En el 73 también publica el caso Satanowski, otro libro también de género documental o testimonial. Yo creo que ese es el último libro que él publica en vida. Tendría que revisar ahora ese dato, pero creo que es el último libro que publica en vida en el 74. Lo cierto es que él, a partir de 1968, se había acercado a las FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, y después, a partir de ahí, digamos, pasa a la organización de Montoneros. En Montoneros, él era encargado en parte de estas tareas como de inteligencia en general, ¿no? Más vinculadas como al espionaje. No estaba a cargo de ninguna operación ni demás. Además era un tipo grande ya en los términos de la época, ¿no? Era un tipo grande en relación también al resto de sus compañeros de militancia. Piensen que él muere cuando tiene 50 años, ¿no?
el promedio de los militantes secuestrados y asesinados por la dictadura está en general en los 20, ¿no? 24, 26. Bueno, él está bastante por encima de ese promedio. Era un tipo grande para sus compañeros también de militancia. Lo cierto es que justamente decíamos, a partir de su ingreso a la militancia organizada, a partir de su ingreso a Montoneros, él piensa que tiene que, en cierta medida, es su deber como escritor, programar una suerte de abandono de la ficción y volcarse de lleno a la escritura a la escritura que contemple o que en cierta medida integre un programa político, ¿no? Hay un texto muy lindo que está acá, en esta edición de uno que tiene dos cuentos, que son Un oscuro día de justicia, es otro de los cuentos irlandeses. Un oscuro día de justicia y Suxuan. En el medio hay una charla que tienen, para mí imperdible, que sostienen Piglia con Walsh en el 71. Ahí lo que sostiene Walsh es que es imposible pensar en una literatura, piensen, ¿no?, el contexto en el que estamos hablando, en una literatura, fíjense, se llama así la entrevista. Hoy es imposible en la Argentina hacer literatura desvinculada de la política. Y es de marzo del 70, no del 71. Bueno, en medio, fíjense en el contexto en el que está produciendo, y el propio Walsh sostiene esta que va a ser, podemos pensar, ¿por qué no?, la hipótesis de la unidad 3 del programa, ¿no? Que no hay, por lo menos en este momento, mayoritariamente en la Argentina, en este momento desde la década del 60 y el 70, una literatura que no presente también a sí mismo un programa político. Lo cierto es que en el 74 él se pelea con Montoneros. Podemos pensar que se abre de la organización de Montoneros. Vieron que no es el mismo caso de Hellman. Cuando vimos en el taller, yo les comentaba que Hellman, de hecho, la dictadura, el golpe lo agarra en Europa, haciendo estas tareas de prensa, digamos, que era de lo que él se encargaba en Montoneros. Walsh estaba peleado con Montoneros porque no estuvo de acuerdo con el paso a la clandestinidad, ¿no? Él sostenía que no, ese había sido un gran error político de Montoneros, un error político que había, quizás un poco lo sobredimensiona, pero había intervenido de alguna manera en el proceso democrático. En el 76, ya completamente en la clandestinidad del propio Walsh, por cuestiones obvias, funda la ANCLA, la Agencia de Noticias Clandestina, que eran una serie de cables que ponían una misión. Este Walsh tenía como una especie de claridad prístina sobre lo que estaba pasando también, ¿no? Muy rápidamente se dio cuenta de por dónde venía el proyecto de la dictadura, y muy rápidamente se dio cuenta de que una de las formas de salir de eso era justamente romper con el cerco mediático, diríamos hoy, ¿no? Y hacer correr esta información, distribuirla de alguna manera. Eso es lo que trató de hacer con Ancla, donde trataba en cierta medida de sistematizar todas estas informaciones, sobre todo vinculadas a las detenciones ilegales, a las desapariciones que iban apareciendo, ¿no? Buscaba sistematizar un poco toda esa información que se encontraba más que nada solamente de boca en boca. Digo claridad prístina porque... Voy a leerles primero el textito que acompañaba cada uno de los cables de noticias de Ancla, porque me parece que es bien significativo del tipo de periodismo, por lo menos, que quería cultivar Walsh, ¿no? Rompa el aislamiento, decía. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Esa era la leyenda que tenía cada uno de los cables de Ancla. Lo cierto es que en el 76 también, en el mismo año en el que sucede el golpe de Estado, sufre dos golpes muy terribles, que son, por un lado, la muerte de Paco Urondo, que era, además de compañero de militancia, un amigo personal y referente intelectual, ¿por qué no?, para Walsh. Muere también asesinado en unas circunstancias muy poco claras. Después veremos cuando nos toque el propio Urondo. Y muere también Vicky, una de sus hijas. Walsh tenía dos hijas, Patricia y Victoria. Patricia Walsh al día de hoy todavía participa en política, está en el Frente de Izquierda, y Vicky, que era también miembro de Montoneros, como su padre, muere en una especie de enfrentamiento, ¿no? O sea, es una especie como de suicidio, algo muy propio también de las directivas de Montoneros, ¿no? No dejarse agarrar con vida, y muere en esta especie de entrecruzamiento policial. Escribe Walsh una carta terrible, que es la carta que escribe después de la muerte de Vicky, ¿no?
Les recomiendo la lectura. La lectura es una carta, para mí, yo no puedo leerla sin ponerme a llorar. Es una carta que combina perfectamente como las dos instancias, estas en las que podemos ver como de lo público y lo privado, ¿no? De lo íntimo, ¿no? La muerte de la hija y a su vez como esta dimensión política que él empieza a entender de qué es lo que está pasando afuera. Hay un libro hermoso, fíjense las derivas, ¿no? Hay un libro hermoso de María Moreno que se llama Oración, que justamente lo que hace es, en cierta medida, podríamos pensar como glosar o continuar por otros medios. Es un libro medio inclasificable. La carta Vicky de Walsh. Se los recomiendo mucho. Tendrá 2-3 años, Oración. Walsh muere, decíamos, en el 77, en estas circunstancias muy cinematográficas. Ya, si hubiese sido norteamericano, ya tendría varias películas sobre su paso a la clandestinidad y posterior asesinato, Walsh. Lo cierto es que él había escrito una carta, la carta abierta a la Junta Militar, una carta donde justamente lo que da cuenta es de la claridad que tenía para entender cuál era el propósito general de la dictadura, no solo a nivel social, digamos, sino también a nivel económico, ¿no? ¿Cuál era el proyecto que quería instalar, el proyecto del neoliberalismo? La carta se sigue estudiando hoy en historia, porque se sigue considerando un documento histórico muy importante de la época, ¿no? Lo cierto es que él había escrito esta carta, su idea era que llegara sobre todo a los medios internacionales, porque tenía por voluntad denunciar todas estas cuestiones. Para eso, él estaba viviendo clandestinamente, con un nombre falso y demás, en San Vicente. Para eso vino con su mujer hasta Buenos Aires. Tenían, muy a la manera del espionaje también, se habían separado, se habían dividido con la mujer para que ella fuera por una serie de buzones, buscaban sortear la censura, se dividieron. La mujer le tocaron una serie de buzones y a él otro. Él creo que llegó a mandar 2 cartas. Y después en la esquina de Entre Ríos e Independencia o Belgrano, ahora no me acuerdo, y Belgrano creo, no, bueno, por ahí, tenía que encontrarse supuestamente con la mujer de un compañero de militancia. Había ahí, lo cierto es que no era un encuentro real, en realidad era una emboscada, donde muy rápidamente él se dio cuenta de que lo venían a buscar y se defendió a los tiros, digamos, defenderse. Tenía una 22 corta y disparó, ¿no? Otra vez el mismo procedimiento para que no lo pudiesen capturar vivo. Un procedimiento, por otro lado, según los testigos de la época, un procedimiento en el que a la dictadura había que bajarlo a Walsh, ¿no? Ese era un propósito muy importante, era un cuadro muy importante de Montoneros, quizás no tanto por lo operativo, digamos, por su capacidad operativa, que no tenía tanta, sino por el peso simbólico que tenía, ¿sí? La figura de Walsh tenía un peso simbólico muy fuerte dentro de Montoneros, así que capturarlo en cierta medida era un golpe letal a la organización. Eso fue un poco lo que pasó, pero digo, para que se den una idea, en el operativo intervinieron Astiz, el Tigre Acosta, ¿no? O sea, los nombres más tenebrosos de la dictadura estuvieron involucrados en ese operativo en el que habían puesto toda la carne al asador, ¿no? Había que capturarlo, había que bajarlo sí o sí a Walsh. Lo cierto es que no muere ahí, parece que lo llevan con vida a la ESMA. En la ESMA también lo quieren hacer funcionar como una especie de... Lo pasean como si fuese un trofeo, digamos. Pero poco después muere. Sus restos nunca fueron encontrados, tampoco fueron encontrados todas las cosas que le sacaron cuando vaciaron la casa en San Vicente. De hecho, ahí está su última obra, no sabemos dónde, en algún lugar habrá quedado, su última obra que ya había terminado él y que fue que se la quedó la dictadura, ¿no? Walsh, les decía, es el ejemplo para mí por antonomasia del escritor militante, que es probablemente el eje sobre el que vamos a centrarnos en la unidad 3, ¿sí? Vamos a ver distintos tipos de militancia, ¿no? Una militancia como puede ser la de Walsh, la de Urondo, ¿por qué no? O la de Conti, y con sus matices. Y después también vamos a ver a la figura de Cortázar, a quien también me gusta introducirlo dentro de este conjunto. Con Walsh decía también, nos internamos en un género que a mí me gusta particularmente mucho, que me parece que es una de las características que busco darle a la materia, digo, uno de los
de los textos, del tipo, de los géneros muy característicos que busco trabajar en esta materia, que es el género documental o testimonial. Les dejo en el Classroom el libro entero, que les voy a mostrar acá, que se llama El relato de los hechos, Rodolfo Walsh, Testimonio y Escritura, de Ana María Amar Sánchez. Es un libro que para mí es buenísimo, no solo por el trabajo que hace sobre la obra de Walsh, sino para mí, sobre todas las cosas, por el trabajo que hace sobre el género documental o testimonial, ¿no? Buscando en cierta medida cristalizar algunas de las características más importantes del género. Muy brevemente, sabrán disculpar los que ya cursaron literatura latinoamericana o los que van a cursar. Lo cierto es que esta parte del programa también la compartimos con la otra materia, así que, pero muy brevemente quería decir algunas cosas sobre el género documental o testimonial, y para eso decía, voy a usar el apartado teórico de Ana María Amar Sánchez. En primer lugar, ¿qué me interesa pensar? Bueno, les decía antes, el género documental o testimonial, muchos van a decir, nace con Operación Masacre, nace en el 57. Y fíjense qué interesante, porque también para otra parte de la teoría literaria, en realidad el género documental o testimonial nace con la publicación de A Sangre Fría de Truman Capote, que es de unos años después, no me acuerdo si 59 o 60. No sé si lo leyeron, A Sangre Fría es una obra extraordinaria también, con un proyecto político, un programa político completamente diferente del de Walsh. Pero lo cierto es que fíjense que la obra de Walsh es anterior a la de Capote. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Estoy diciendo yo que Capote leyó a Walsh y dijo, bueno, voy a hacer algo así, pero con 2 asesinos seriales? No, por supuesto que no. Digamos, si bien no puedo descartar que haya tenido contacto con Operación Masacre, lo cierto es que me parece mucho más interesante la hipótesis de empezar a pensar que había algo, evidentemente, en esto que denominamos varias veces en la cursada, la zeitgeist, ¿no?, de la época, el espíritu de la época, que provocaba que escritores de distintos lugares, de distintos orígenes, estuviesen trabajando desde la misma dimensión. ¿Sí? Había algo en las características del contexto, en definitiva, que promovieron la aparición de este género. ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo primero que vamos a glosar sobre el texto de Ana María Amar Sánchez. ¿Cuál es el contexto, en definitiva, en el que surge este género literario? Dice Amar Sánchez. Bueno, viene hablando, ¿no? La realidad ya no es realista, dice Norman Mailer en ese momento. Fíjense qué interesante. Es decir, se conjuga en una época de grandes cambios que se venían gestando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con un periodo de intensa experimentación en la literatura. La transformación social que representaron los 60 incidió en la crisis de la narrativa. Un periodo de conmoción como ese planteó la posibilidad de una presión de lo real, de la que no podían hacerse cargo formas ya desgastadas como el realismo. Me interesa siempre el periodo, muy especialmente el periodo de la segunda posguerra, pero además me interesa mucho esta idea, ¿no? En la segunda posguerra sucede en cierta medida, ¿por qué no?, una especie de crisis en la representatividad de lo narrativo, ¿sí? Hay una presión que ejerce lo social, va a decir Amar Sánchez, ¿no? Esta especie de clima de claramente ebullición del que participan el Mayo francés, las revueltas de Tlatelolco, acá en Argentina, el Cordobazo, el Rosariazo y todos los asos que se hayan dado por el momento, pero un enorme clima de ebullición. Dice que estaba ejerciendo una presión por ingresar a la literatura, pero que se dio cuenta muy rápidamente que no lo podía hacer a través del género que se acostumbraba a trabajar desde esta perspectiva, que era el realismo, ¿sí? Dice, el realismo en cierta medida había llegado como una especie de hartazgo, ¿no? De agotamiento del género. El realismo, quiero decir, el género que había elegido, por ejemplo, que había elegido el comunismo, ¿no?, la propaganda comunista para expresarse, había llegado como una especie de grado de desacreditación. Bueno, ahí es entonces que aparece el género documental o testimonial como para recoger un poco ese guante, ¿no?, que queda perdido. Tanto como el periodismo tradicional, el realismo, ¿no?, como el periodismo tradicional, estaban basados en presupuestos similares. Los dos creían en la existencia de una realidad objetiva que podía ser rigurosamente estudiada.
esto ya hablamos un montón. Esta idea de la realidad objetiva que está ahí y que puede ser registrada de alguna manera, ya sea desde el punto de vista narrativo, ¿no? Desde el realismo o desde el punto de vista tratando de estar pegado a lo real, desde el discurso periodístico, bueno, todo eso empieza a hacer agua después de la segunda posguerra, donde esta realidad objetiva, de la que pareciera todos podíamos o no participar, muestra como una especie de calidad de espejismo, ¿no? A estas convenciones se opusieron tanto la no ficción como gran parte de la narrativa ficcional de esos años. Por otro lado, el fantástico, ¿no? Entonces, frente a las formas desgastadas de lo real, del realismo, frente a la presión de lo real que quiere un lugar en la literatura, ¿no? Frente a la idea, a esta especie de idea fracturante que empieza a romperse después de la Segunda Guerra Mundial, esta idea de que la realidad puede ser consignada de alguna manera, bueno, los dos géneros que vienen a dar una especie de respuesta a esta necesidad son, por un lado, el género de no ficción, y por otro lado, vamos a ver después nosotros, sobre todo con Cortázar, también el fantástico, ¿sí? Ambos son formas de cuestionar, en definitiva, esta realidad omnímoda, ¿no? Sigo. Acá. Fueron dos respuestas distintas basadas en la misma convicción, perdón. Ambas fueron dos respuestas distintas basadas en la misma convicción de que el realismo ya no era viable y ambas destruyen la ilusión de reflejo que caracteriza al relato realista, ¿no? Desde el siglo XIX, por lo menos. Le dice al lector, todo esto no sucedió realmente, pero podría haber sucedido, ¿no? La impronta del realismo. ¿Qué es la idea de lo verosímil, sino esa, ¿no? Esto no sucedió, pero podría haber sucedido. Mientras que la no ficción señala, todo esto realmente pasó. Por lo tanto, no me culpen si no parece real, ¿sí? Ya hablamos bastante sobre el tema pero de qué tan verosímil es lo real, en definitiva. Bueno, acá aparece algo interesante también, ¿no? Y me parece que en Operación Masacre eso vuela un poco por los aires. Quiero decir, hay momentos de Operación Masacre que son altamente inverosímiles, ¿no? El hecho de que en un fusilamiento masivo, como fueron los fusilamientos de José León Suárez, se les hayan escapado 8, no me acuerdo cuántos son los que escapan, 7. Y sobre todo para mí el momento como el pináculo como en donde uno diría, esto, si fuese un relato realista, uno diría, ¿cómo? No, esto no es creíble, ¿no? Si fuese un relato realista, ahí para mí el verosímil se rompería, que es cuando Libraga, después de que lo fusilan, él sobrevive, tiene un tiro en la cara, nada más y nada menos, un tiro que le entra por acá, le deformó la cara, llega hasta una estación de tren, y en la estación de tren se topa, ¿no?, con unos policías que lo quieren volver a meter preso, ¿no? Por otros motivos. Y el propio Walsh dice, bueno, y ahí Libraga tiene como una especie de puesta en abismo, ¿no? Dice una especie de sensación de pesadilla que una y otra vez empieza y termina, ¿no? Y se reconecta con su propio ciclo. Eso en un relato realista haría totalmente agua, ¿no? Es absolutamente inverosímil. Acá lo que nos dice Amar Sánchez es, bueno, esto es real, dice Walsh. Si ustedes no me creen, no me culpen, ¿no? Es la característica del género. Ya me parece que voy a hablar mucho. Les pido perdón, les adelanto. Pero bien, ¿a qué nos referimos entonces cuando hablamos de género documental o testimonial? Bueno, Amar Sánchez también nos va a dar algunas caracterizaciones sobre el género. Les voy a leer muy brevemente alguna parte de las definiciones que hace ella. Dice, este trabajo, el libro, sostiene que los relatos de no ficción, testimoniales, no son simplemente transcripciones de hechos más o menos significativos. Por el contrario, plantean una cantidad de problemas teóricos debido a la peculiar reacción que establecen entre lo real y la ficción, entre lo testimonial y la construcción narrativa. No es una transcripción de lo real. El texto todo el tiempo lo va a poner en tela de juicio eso, ¿sí? Walsh dice todo el tiempo, es casi como una muletilla de él, ¿no? Descrea de mí, lector, dice, ¿no? Crea el documento, no me crea a mí, ¿no? Ponga en tela de juicio esto que yo le estoy diciendo. Tienen como premisa básica el uso de un material importante, el material, ¿no?, el documento, que debe ser respetado, distintos registros como grabaciones, documentos y testimonios comprobables que no pueden ser modificados por exigencias del relato.
Sin embargo, el modo de disponer de ese material y su narración producen transformaciones. Los textos ponen en escena una versión con su lógica interna y se asumen a sí mismos como una versión de los hechos, ¿sí? Y eso para mí es algo formidable y algo que rompe también, en cierta medida, podemos pensar, rompe con el paradigma del relato periodístico, ¿sí? Recuerden, el relato periodístico, por lo menos hasta las décadas del 70, del 80 también, se asume a sí mismo como un relato objetivo, ¿sí? Se plantea a sí mismo como un relato objetivo. Insisto, esto ya lo vimos con Cancela, ¿no? Hoy por hoy nadie podría sostener esa hipótesis, ¿no? Ahora, tenemos todos muy en claro hasta qué punto los medios operan en relación a lo real, ¿no? Pero bueno, en cierta medida, todo esto está prefigurado en la obra de Walsh, en la que el texto a sí mismo se asume como una versión de los hechos. Acá. Sino que constituyen otra, no son una repetición de lo real, sino que constituyen otra realidad, regida por leyes propias, con la que cuestionan la credibilidad de otras versiones, cuestionan la idea de lo monolítico de la verdad, ¿sí? Los que hacen conmigo Latinoamericana o lo han hecho van a ver el mismo procedimiento exactamente en La noche de Tlatelolco sobre la masacre de Tlatelolco, ¿sí? Lo que busca Poniatowska en ese texto es impugnar la versión oficial de los hechos. Bueno, es un poco lo que hace Walsh, ¿sí? La versión oficial de los hechos decía, estos tipos estaban conspirando, había una ley marcial, se llama así creo, era totalmente lícito, entonces llevárselos y fusilarlos, ¿sí? Ahí hay un detalle importante, digamos, ¿no? El Estado no busca ocultar, como después va a ser en el 76, no busca ocultar esas muertes, ¿no? Esas muertes eran lícitas porque estaban habilitadas justamente por la ley marcial. ¿Qué busca hacer Walsh contra esa versión monolítica de lo real? Lo que busca hacer Walsh es demostrar que se los llevaron antes de que se decretara la ley, ¿sí? Hay ahí una trama bien policial que tiene que ver justamente con el establecimiento del horario, de cuál es el horario en el que dicen, de que sale el decreto y cuál es el horario en el que a ellos se lo llevan, ¿sí? Hay una relación, ¿vieron? ¿Se acuerdan, no? Cuando lo leyeron, el papel que le dan a Libraga cuando él deja sus posiciones en la comisaría, el libro de registro en la radio donde anuncian el decreto. Bueno, todo eso, decíamos, hace un poco a la construcción, podríamos pensar, del relato policial de Operación Masacre. Les sigo leyendo un fragmentito más que quería leerles. Fíjense acá lo que dice. Su propuesta tiene la validez de reconocer esta tensión, la tensión entre el documento, ¿no?, y la construcción ficcional del documento como propia del género. Su lectura necesita de una oscilación permanente, esta especie de ida y vuelta que vamos a ver, entre ambos campos, y cualquier inclinación que privilegie el aspecto documental o testimonial frustra el contrapunto entre ellos, ¿sí? La tensión es parte intrínseca del género, ¿sí? Esta tensión que se advierte entre las dos formas de construcción, ¿no? Entre el relato, si se quiere, documental, entre lo que el documento dice y por otro lado la construcción, lo que diríamos hoy el relato que se hace a partir de ello. Esa tensión y esa oscilación, ese ida y vuelta es casi podríamos decir fundacional del género, ¿sí? Es una característica que para mí es indisoluble de él. El texto, por otra parte, lo va a decir un poco más adelante Ana María Mar Sánchez, también se caracteriza por una especie de ambigüedad desde el punto de vista formal, ¿no? Justamente por esto de, bueno, estoy contando esto, que es algo real, que te estoy diciendo que es algo real, que te estoy diciendo que es en cierta medida también, porque no, algo urgente, algo que debe ser resuelto de manera urgente, pero sin embargo lo hago con estas herramientas que provienen del mundo de la ficción. Esto también este carácter es un carácter polémico, si se quiere, del género, y tiene que ver, como decíamos, con el carácter profundamente ambiguo que tiene, ¿no? Ojo, la ambigüedad es ambigüedad desde el punto de vista formal, ¿no? Desde el punto de vista, si se quiere, literario. No hay ninguna ambigüedad, o no debe haber ninguna ambigüedad en el texto documental o testimonial desde el punto de vista ideológico, ¿no? El texto busca
ofrecer una versión de los hechos, y esa versión de los hechos tiene que quedar clara para el lector, ¿sí? La versión de los hechos es que, de Walsh, es que esa detención era totalmente ilegítima, ¿sí? Estén o no estén, además de que este Libraga no tenía ni la más pálida idea, no era ni un militante ni nada por el estilo, lo cierto es que la detención en sí misma era ilegítima, ¿sí? Porque fue hecha antes de la ley marcial. Otra característica que va a mencionar Amar Sánchez en este apartado, si quieren leerlo hasta el principio del libro, tiene que ver justamente con el rechazo de las jerarquías literarias. Una de las cosas que hace también el texto de Walsh es justamente en cierta medida impugnar esta idea de que hay algo que es más importante que otra cosa, ¿no? La literatura realista, ya lo habíamos visto eso, pensando en incluso la relación que hay entre el realismo y el fantástico, ¿no? Como si el realismo fuese más importante, ¿no? Una jerarquía literaria muy instalada, muy acendrada, y que parece no, estamos hablando del siglo XX, ¿no? Parece no tener asidero tampoco para el momento. Bueno, lo cierto es que Walsh también busca romper con esa idea de la jerarquía literaria, busca romper con la idea de que es más importante el discurso literario que el discurso periodístico, ¿por qué no? También, ¿sí? Estaba pensando, dije lo del siglo XX, pero bueno, más o menos en realidad lo del siglo XX, porque fíjense cómo en el fondo sigue apareciendo, ¿no? El año pasado, no sé si se acuerdan, pero la convocatoria, creo que ya lo hablamos, la convocatoria del Fondo Nacional de las Artes, del premio del Fondo Nacional de las Artes, fue por género. Y lo que se propuso fue premiar obras que perteneciesen al género fantástico o de terror, y no me acuerdo si había algo más, ciencia ficción, creo, ¿no? Generó un revuelo terrible, ¿no? Porque hubo un montón de gente que decía, no, pero ¿cómo puede ser? Nunca fue por género, porque eso es coartar la libertad de representación y demás. Salieron cosas interesantes también a pensar en relación a eso. Quiero decir, en relación también al mercado, había un montón de autores que decían, bueno, pero para eso ya se encarga el mercado ya publica eso. ¿Por qué habría de premiarlo el Fondo Nacional de las Artes? Que recuerden, es un fondo público, ¿sí? O sea, buena parte de los libros que se editan contribuyen a ese dinero que se entrega. Lo cierto es que para mí lo más interesante de la polémica es pensar por qué tuvieron que hacer eso. O sea, cuáles son los premios que normalmente... ¿A quién premia normalmente el Fondo Nacional de las Artes? ¿A quién volvió a premiar, de hecho, este año, ¿no? ¿Qué tipo de libros aparecen ahí? ¿Por qué evidentemente no aparecían nunca los géneros fantásticos, de terror o ciencia ficción, evidentemente, ¿no? Ahí hay algo interesante para pensar. Y en cierta medida, bueno, viene a contestar esto que yo sostenía sobre las jerarquías literarias. No sé si eso está muy perimido. Bien. Como les decía antes, el género documental o testimonial también se asume a sí mismo como un artificio, como una especie de carácter ambiguo también en este sentido. Se asume como un artificio, es una construcción literaria, ¿sí? Pero que también es un artificio no neutral, o sea, se asume políticamente activo, políticamente integrante de una... a ver, quiero decir, cuando digo artificio, eso lo separa del discurso periodístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el discurso periodístico se supone que no es justamente, lo que no tiene es esos artificios propios de la literatura, no tiene los procedimientos propios de la literatura, de la ficción, ¿sí? Pero por otro lado, cuando digo no neutral, discuto también a la propia literatura, ¿sí? Discuto también el discurso, ¿por qué no?, de lo literario. Eso me parece interesante. Siempre esta especie de... A mí me gustan las cosas que desafían ciertos binarismos, ¿no? Me parece que este es un buen caso para trabajar sobre eso. Bueno, Ana María Amar Sánchez, además de caracterizar el género tan bien, van a ver en el libro que además de trabajar con la obra de Walsh, trabaja con la de Poniatowska, por ejemplo, y también trabaja con la de Vicente Leñero, o sea, quiero decir, se ha documentado a sí misma también mucho sobre las características del género. Lo que encuentra Ana María Amar Sánchez justamente tiene que ver con que hay dos rasgos, dice ella, fundamentales que comparten todas las obras y los autores que trabajan desde esta perspectiva. El primero de esos rasgos fundamentales, primero los enuncio y después los desarrollo. El primero de esos rasgos fundamentales es el que ella va a denominar la subjetivización, ¿sí? Y el segundo es el que ella va a denominar la interdependencia formal.
Los desarrollo brevemente y para después poder observarlos en la obra de Walsh, si les parece bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de subjetivización? Bueno, la subjetivización justamente es el procedimiento por el cual las figuras, dice ella, las figuras provenientes del mundo de lo real pasan a constituirse en personajes y narradores, ¿sí? Quiero decir, nosotros tenemos una serie de sujetos reales, Libraga, Carranza, como vamos a ver nosotros, que ingresan en el relato en tanto justamente son protagonistas de los hechos que se narran. Ahora, para ingresar en un relato que está altamente ficcionalizado, como es un relato documental o testimonial, van a tener que sufrir una serie de transformaciones. Esas transformaciones que sufren para pasar de ser persona a personaje es a las que alude Ana María Mar Sánchez cuando se refiere al proceso de subjetivización, ¿sí? Eso mismo que pasa con los personajes, con Libraga, con Carranza, lo que va a decir Amar Sánchez es que siempre en el texto documental o testimonial pasa también con el sujeto que escribe, ¿sí? El autor que pasa a convertirse en el narrador. Tiene que pasar por una serie de procesos de subjetivización por los cuales se convierte en, recuerden, ¿qué es el narrador? El primer personaje de la literatura. Bueno, se convierte en definitiva en el primer personaje del texto. Esa subjetivización siempre está muy desarrollada, ¿no? Se le sube mucho el volumen. Hay mucho Walsh en el texto, ¿no? Walsh personaje, Walsh narrador, ¿sí? Y para lograr ese tránsito entre la persona y el personaje, o sea, entre el autor y el narrador, hay una serie de procedimientos que se concatenan en el texto, ¿no? Les leo una cita de Ana María Mar Sánchez para explicar el proceso de subjetivización. Quizás les quede más claro cuando lo explique ella. Dice, el procedimiento de subjetivización introduce a los narradores y protagonistas en el ámbito del relato. Los ficcionaliza, dice. Son personajes, pero no dejan de pertenecer al mundo real. Dice, es más, ingresan al relato en tanto pertenecen al mundo real y su participación en los hechos está comprobada. Es decir, su condición se complejiza y requiere una lectura que tenga en cuenta ese doble carácter. Me interesa, ¿no? Es el carácter de todos los personajes y narradores que aparecen en Operación Masacre, una especie de doble carácter, ¿no? Por un lado, un personaje propio de lo literario y por otro lado, una persona, ¿no? Piensen, el apartado justamente en el que presenta a cada uno de los protagonistas, Walsh elige llamarlo las personas, ¿no? Justamente para hay como una especie de intención de individualizar, ¿no? A estos sujetos que son un número o un nombre en una lista de muertos o de víctimas. Bueno, y lo que busca son personas, ¿no? Eso es el procedimiento que busca con Walsh, con esta parte del texto. La subjetivización, dice Ana María Mar Sánchez, implica necesariamente, por otro lado, una toma de partido, siempre, dice, es siempre no neutral, siempre está puesta en función, en definitiva, del argumento, me quiero decir, argumento propiamente dicho, ¿no? De lo que argumenta el texto, en este caso, del argumento de Walsh sobre los fusilamientos de José León Suárez. Y esa especie de carácter no neutral, declarado, manifiesto y hasta podríamos pensar, ¿por qué no?, celebrado en el texto, también distingue mucho el procedimiento del propio periodismo, ¿sí? El segundo de los rasgos, segundo dice 3, pero no, son 2, de los rasgos esenciales, estos que decíamos comparten los textos de documentales o testimoniales, según Ana María Mar Sánchez, es el de la interdependencia formal. ¿A qué se refiere con la interdependencia formal Amar Sánchez? Justamente ella dice que en todos los autores que escriben género documental o testimonial y que escriben también ficción, hay una serie de procesos en común, ¿sí? Una serie de procesos que usa tanto para sus textos ficcionales como para sus textos documentales. Y eso justamente da cuenta de esta especie de tierra media en la que se instala el género documental o testimonial. Tiene documentos, pero también tiene los mismos procedimientos que uso, dirá Walsh, para escribir mis cuentos ficcionales, ¿sí? Les leo la cita de Ana María Mar Sánchez al respecto. Los mecanismos de escritura de cada uno de ellos configuran una cierta unidad y provocan una contaminación textual. Me encanta la idea de la contaminación textual, ¿no? Los procedimientos son los que llevan y traen entre uno y otro género. Y una determinada elección de códigos.
Los relatos están ligados por similares estrategias narrativas y lingüísticas, ¿sí? Que van a ser en común en uno y otro caso. En Walsh, ¿qué procedimientos va a haber? ¿Qué procedimientos de interdependencia formal va a encontrar Ana María Manzáchez en la obra de Walsh que vincule su obra documental con su obra testimonial? Eso ustedes lo pueden leer por sus propios medios si tienen ganas. En mi edición, que creo que no tiene la misma paginación porque la edición que conseguí digitalizada es otra, pero en mi edición está en la página 125, ¿sí? O sea, 3/4 del libro, digamos, 124 y 125, ella explica ahí, en este apartado que se llama Dos procedimientos, justamente, cuáles son estos dos procedimientos que contaminan de un género al otro, ¿no? La ficción y la no ficción en Walsh. En el caso de la subjetivización va a tener lugar en dos, me parece a mí, en los dos espacios esperables, ¿no? Por un lado, en la transformación de las personas a los personajes y sobre todo en este apartado que tenían ustedes que leer de las personas, ¿no? Vamos a leer ahora, en un ratito, vamos a leer el apartado del primero de los que aparece, que es Carranza, como para ver cómo funcionan esos procesos de subjetivización. Y por otro lado, en la interdependencia formal, decíamos, entre la obra de ficción y de no ficción de un mismo autor, ella va a encontrar dos procedimientos análogos, ¿no? Dos procedimientos que aparecen en uno y otro lado, en uno y otro caso, que son, por un lado, la proliferación, ¿no? Esta especie de texto que prolifera, exagera, ¿no? Datos sobre algunas cosas, y por otro lado, la omisión, ¿sí? Aquello que no se dice, que se elide, ¿sí? Rasgo también que comparte con buena parte de los autores de su generación. Fíjense, bueno, esperen que primero vamos a leer la parte de subjetivización. Para ver subjetivización, ustedes van a poder, en esta parte de las personas aparece muy claro, ¿no? Van a ver ustedes muy bien estos procedimientos por los cuales esta persona real llamada Carranza se convierte en el personaje que va a ser en el resto del texto. Y también en lo que vamos a leer después, que es un fragmento del prólogo, van a ver cómo funciona eso de forma análoga con el propio personaje de Walsh, ¿no? El propio personaje del narrador, ¿no? ¿Qué procedimientos hace para ficcionalizar su propio sujeto? ¿Sí? Bien, vamos a leer primero entonces el que corresponde a Carranza. Ese primero, así, arranca así el texto. 1. Carranza. Nicolás Carranza no era un hombre feliz. Esa noche del 9 de junio de 1956, al amparo de las sombras, acababa de entrar, figuras literarias hablando, ¿no? Al amparo de las sombras, acababa de entrar en su casa y es posible que algo lo mordiera por dentro. Fíjense nomás, ¿no? Ya la idea por un lado, hablar de la subjetividad extrema, ¿no? No era feliz, ¿no? Bueno, pero lo voy a decir desde el principio. Carranza está muerto. Carranza es uno de los muertos de los fusilamientos. ¿De dónde sacamos esa información? Bueno, ahí hay un proceso de ficcionalización muy intenso, ¿no? Y por otro lado, está como una especie de puesta en cuestión de su misma taxatividad. Dice, es posible que algo lo mordiera por dentro. Es posible, hay una posibilidad. ¿Por qué? Porque yo estoy conjeturando. ¿Sí? Acá viene lo interesante del texto. Todo lo que yo estoy haciendo son conjeturas sobre el personaje. Y no me gasto en disimular ese carácter conjetural que yo hago sobre el personaje. ¿Sí? Al revés, lo quiero mostrar, quiero evidenciar el artificio que corresponde a este proceso de subjetivización. ¿Sí? Nunca lo sabremos del todo. Ya ahí hay una prolepsis, ¿no? Nos adelanta. Muchos pensamientos duros el hombre se lleva a la tumba, y en la tumba de Nicolás Carranza ya está reseca la tierra. Por un momento, sin embargo, pudo olvidar sus preocupaciones, hablando de oscilaciones, ¿no? Nunca lo sabremos, porque en realidad no sabemos nada sobre Carranza, porque murió. Y por otro lado, ¿no? Sin embargo, pudo olvidar sus preocupaciones, ¿no? Hablando de las oscilaciones. Tras el azorado silencio inicial, un coro de voces chillonas se alzó para recibirlo. 6 hijos tenía Nicolás Carranza. Los más pequeños se habrán prendido a sus rodillas. Fíjense el uso del tiempo verbal. Se habrán prendido a sus rodillas, hablando de la conjetura, ¿no? La mayor, Elena, habrá puesto la cabeza al alcance de la mano del padre. La ínfima, Julia René, 40 días apenas, dormitaba en su cuna.
Su compañera, Berta Figueroa, alzó los ojos de la máquina de coser. Fíjense que también en la elección del apelativo, cuando dice compañera, la instala ya dentro de un mundo, dentro de un universo semántico posible, ¿no? ¿Quiénes le dicen compañera a la mujer? Bueno, ahí tienen. Su compañera, Berta Figueroa, alzó los ojos de la máquina de coser. Le sonrió con mezcla de pena y alegría. Siempre era igual. Siempre llegaba así su hombre, huido, nocturno, fugaz. A veces se quedaba una noche, después desaparecía las semanas. Por ahí le hacía llegar un mensaje, estaba en la casa de tal amigo, y entonces era ella quien iba a su encuentro, dejando a los chicos a alguna vecina, y pasaba con él algunas horas transidas de temor, de zozobra, de la amargura de tener que dejarlo y esperar el lento paso del tiempo sin noticias suyas. Ahí, ¿no? Uno dice, bueno, fíjense toda la vuelta, el periplo que hace. Uno dice, nosotros probablemente no, pero un lector extranjero o un lector joven, como me pasa a mí cuando leo esto con los adolescentes, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿No? Era peronista, Nicolás Carranza. Ahí vuelve la vuelta. Y estaba prófugo. Por eso, cuando en furtivos regresos como este, algún chico del barrio le gritaba al encontrarlo, «¡Adiós, don Carranza!», él apresuraba el paso y no contestaba. Don Carranza!, lo seguía la curiosidad. Pero don Carranza, silueta baja y maciza en la noche, se alejaba rápidamente por la calle de tierra, levantando hasta los ojos las solapas del sobretodo. Fíjense este procedimiento muy claro de la narrativa del realismo, ¿no? Si se quiere, muy claro de la narrativa ficcional, puesto al servicio de esto que se quiere asumir a sí mismo como un texto documental. ¿Ven cómo es una tierra media que no encaja ni en las descripciones de lo puramente de la narrativa de ficción, ni tampoco en las descripciones del periodismo, ¿sí? Porque está a medio camino entre las dos. Y ahora estaba sentado en el sillón del comedor, amacando en las rodillas a Berta Josefa, de 2 años, y a Carlos Alberto, de 3. Y acaso, dice, ¿no? Digo, acaso, ¿no? Conjetura. Y acaso a Juan Nicolás, de 4. Toda una escalera de pibes tenía don Carranza, amacándose e imitando el fragor y el silbato de los trenes que manejaban hombres como él, gente de esa barriada ferroviaria. Ahí también nos instala de dónde venía, cuál era el palo de Carranza, que por supuesto era un delegado sindical ferroviario. También es interesante pensar, fíjense cómo hace, y en esto quería concentrarme muy especialmente hoy también, quería que ustedes vieran cómo se produce ese proceso de subjetivización y cómo también caracteriza al personaje, ¿sí? Nuevamente, era parte de la zeitgeist de esta época, digamos, no es solo Capote, no es solo Walsh, hay un montón de autores que están trabajando desde esta misma perspectiva. Tom Wolfe, ahí parece que es parecido a Walsh, Tom Wolfe, escritor y periodista también, en ese momento después escribió muy brevemente un texto interesante que para mí ilumina muy bien la obra de Walsh, digamos, pese a que no la toma como ejemplo, pero que se llama El nuevo periodismo. Y lo que Wolfe justamente decía era, bueno, estábamos tratando de hacer algo nuevo, y ese algo nuevo tenía que ver con caracterizar todo el alrededor del personaje. En vez de decir Carranza era un tipo sensible, bonachón, lo que sea, lo que hace es graficárnoslo, ponerlo ahí, ¿no? En escena, ¿no? Con los hijos que se le trepan, el que llega huido, que se tiene que escapar, que no puede ni siquiera saludar a los vecinitos del barrio, ¿no? Bien, todo eso, va a decir Wolfe, es mejor a la hora de caracterizar al personaje que la descripción franca, ¿no? Que la descripción concreta. Y esa es una característica que van a compartir todos los autores que trabajen desde esta perspectiva, y sobre todo los de esta época, ¿no? Los de esta época del texto. Quiero decir, si leen A Sangre Fría de Capote, también va a tener esta misma forma de trabajo con los dos personajes, que no me acuerdo cómo se llaman. Percy es uno, no me acuerdo. Perry es uno. Que son estos dos asesinos, iba a decir seriales, pero en realidad no son seriales. Son asesinos violentos, ¿no? Pero se observó entonces, espero, bueno, no sé para qué les pregunto, ¿no? Si no me pueden contestar. Y espero que hayan observado entonces cómo se produce este proceso de subjetivización. Y que es un proceso que, lejos de ser, digamos, unidireccional, es un proceso que tiene ciertas oscilaciones, ciertas idas y vueltas, pero que no es ese un problema para el género,
¿sí? Insisto nuevamente con esto, lo que dice Amar Sánchez, recuerden, no es si se jugara por el documento, por el relato, por el documento propiamente dicho, o se jugara por la ficcionalización, dejaría de ser justamente un relato documental o testimonial, que es algo que por definición está a medio camino, ¿sí? Por definición es esta construcción y a la vez este borramiento, ¿no? de las huellas de lo ficcional. Bien, vamos entonces a leer brevemente la caracterización, perdón, de estas dos huellas que encuentra ella, que son procedimientos que aparecen tanto en la escritura ficcional como en la no ficcional, ¿sí? La omisión, esta especie de retaseo de información, no digo, también lo vieron eso en el de Carranza, ¿no? Y por otro lado, la proliferación, digo de más, ¿sí? Va a decir, les voy a leer mejor la cita de la propia Mar Sánchez. Dice, omisión y repetición son entonces los dos términos de un sistema con el que los textos de Walsh representan el vacío de la muerte y simultáneamente tratan de exorcizarlo, ¿sí? Tratan de exorcizar el vacío de la muerte. Me interesa profundamente esta especie de doble carácter. Vamos a leer para ver eso y también para ver la subjetivización en la figura del autor que se convierte en narrador. Vamos a leer la primera parte del prólogo de Operación Masacre, ¿sí? Bien. Me encanta. El prólogo para mí es una joya total, una joya absoluta. Podría ser publicado de forma en solitario y para mí tendría el mismo valor literario, ¿no? La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual a fines de ese año en un café de La Plata, donde se jugaba al ajedrez. Se hablaba de Keres o de Nimzovich, que de Aram, perdón, de Keres o de, se hablaba más, perdón, de qué más. Vuelvo a empezar. La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó de forma casual, a fines de ese año, en un café de La Plata donde se jugaba al ajedrez. Se hablaba más de Keres o Nimzovich que de Aramburu y Rojas. Y la única maniobra militar que gozaba de algún renombre era el ataque a la bayoneta de Schlechter en la apertura siciliana. En ese mismo lugar, 6 meses antes, nos había sorprendido una medianoche el cercano tiroteo con el que empezó el asalto al comando de la Segunda División y el Departamento de Policía en la fracasada Revolución de Valle. ¿Sí? Fíjense, acá primer procedimiento literario, ¿no?, que aparece en el texto, un flashback. ¿Sí? Lo primero que va a hacer es, la primera noticia me llega este día, ¿no? Un día en el que yo estaba ahí, que aparte va a ser el mito iniciático de Walsh. Yo estaba en la mía, preocupado por mis relatos policiales, por el ajedrez, que era lo único que a mí me importaba, y me vinieron a escupir en la cara esta realidad. Por un lado eso. Y por otro lado, va a contarle, lo primero que va a hacer es linkear, ¿no? Va a hacer esta especie de viaje al pasado, esta especie de retrospectiva a cómo vivió él justamente el levantamiento de Valle. Recuerdo cómo salimos en tropel, los jugadores de ajedrez, los jugadores de codillo y los parroquianos ocasionales para ver qué festejo era ese y cómo, a medida que nos acercábamos a la Plaza San Martín, nos íbamos poniendo más serios y éramos cada vez menos. Y al final, cuando crucé la plaza, me vi solo. Y cuando entré a la estación de ómnibus ya fuimos de nuevo unos cuantos, inclusive un negrito con uniforme de vigilante que se había parapetado detrás de unas gomas y decía que, revolución o no, a él no le iban a quitar el arma, que era un notable Mauser del año 1901. Fíjense la sintaxis de esta oración, ¿no? Una larga oración que está toda concatenada, una sintaxis aditiva, concatenada por is, ¿sí? Que le da cierto carácter oral, que en cierta medida me parece a mí abona esta idea como de evocación que hace el personaje, digamos, del narrador, ¿sí? Un procedimiento muy literario, quiero decir. Esperen que me salté una versión, creo. Acá. Recuerdo, ven que la cantidad de veces, ya lo dijo 2 veces, recuerdo, si me no, sí, acá. Recuerdo, segunda vez que dice, recuerdo que después volví a encontrarme solo en la oscurecida calle 54, donde 3 cuadras más adelante debía estar mi casa, a la que quería llegar y finalmente llegué 2 horas más tarde, entre el aroma de los tiros que siempre me ponía nervioso y esa noche más que otras. Fíjense qué omisión, ¿no? Ahí. ¿Por qué llegó 2 horas más tarde? ¿Sí? Empezó a caminar hacia esa, 3 cuadras le tomaron 2 horas. Recuerdo la incoercible autonomía de mis piernas, la preferencia que en cada bocacalle demostraban por la estación de ómnibus a la que volvieron por sus 42
y 3 veces, por sus cuentas, perdón, 2 o 3 veces, pero cada vez de más lejos, hasta que la última no tuvieron necesidad de volver porque habíamos cruzado la línea de fuego y estábamos en mi casa. Mi casa era peor que el café y peor que la estación de ómnibus porque había soldados en las azoteas y en la cocina y en los dormitorios, pero principalmente en el baño. Y desde entonces he tomado aversión a las casas que están frente a un cuartel, un comando o un departamento de policía. Tampoco olvido, otro recuerdo, que pegado a la persiana oí morir a un conscripto en la calle y ese hombre no dijo viva la patria, sino que dijo no me dejen solos, hijos de puta. Interesante, ¿no? Por otro lado, también me parece a mí es como una especie de declaración sobre... Me hace acordar un poco la escena de Cancela del fusilamiento del viejo, ¿no? Empecé, bueno, finalmente en el trance de la muerte lo dicen no me dejen solos, hijos de puta, ¿no? Después no quiero recordar más, ni la voz del locutor en la madrugada anunciando que 18 civiles han sido ejecutados en Lanús, ni la ola de sangre que anega el país hasta la muerte de Valle. Hay omisión, ¿no? Por un lado, omisión, no quiero recordar más, quiero olvidarme de todo eso. Y la proliferación. Ni los muertos de las muertes de Lanús, ni la ola, dice, de sangre que anega el país hasta la muerte de Valle. Tengo demasiado para una sola noche. Valle no me interesa. Perón no me interesa. La revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez? Fíjense la elección de los tiempos verbales, ¿no? Todo lo otro que lo contaba en pretérito y ahí, sin embargo, tengo demasiado para una noche. Valle no me interesa, ¿no? Hay como una especie de reactualización de las circunstancias. ¿Puedo volver al ajedrez? ¿Me pueden dejar de joder a mí? Perdón, pero me pica la garganta. Puedo. Al ajedrez y a la literatura fantástica que leo, a los cuentos policiales que escribo, a la novela seria que planeo para dentro de algunos años y otras cosas que hago para ganarme la vida y que llamo periodismo, aunque no es periodismo. La violencia me ha salpicado las paredes, en las ventanas hay agujeros de balas, he visto un coche agujereado y dentro un hombre con los sesos al aire. Pero es solamente el azar lo que me ha puesto eso ante los ojos. Pudo ocurrir a 100 kilómetros, pudo ocurrir cuando yo no estaba. 6 meses más tarde, una noche asfixiante de verano frente a un vaso de cerveza, un hombre me dice, hay un fusilado que vive. Frase emblemática. De hecho, el primer artículo que saca Walsh vinculado a esto se llama justamente así, hay un fusilado que vive, ¿no? Para mí, frase emblemática de la literatura argentina. No sé qué es lo que consigue atraerme en esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos Libraga. Pero después sé. Miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Hablando de recurso, ¿no? Literario. Fíjense que este párrafo, qué bien condensado que está, la proliferación, ¿no? Qué bien condensada que está, el espacio de la revelación, ¿no? Cuando eso lo golpea en la cara. Me siento insultado, como me sentí sin saberlo, cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana. Libraga me cuenta su historia increíble. La creo en el acto. La paradoja, ¿no? La historia es increíble y la creo en el acto. Así nace aquella investigación, este libro, La larga noche del 9 de junio, vuelve sobre mí por segunda vez, me saca de las suaves, tranquilas estaciones. Ahora, durante casi un año, no pensaré en otra cosa. Abandonaré mi casa y mi trabajo, me llamaré Francisco Freire, tendré una cédula falsa con ese nombre. Un amigo me prestará una casa en el Tigre. Durante 2 meses viviré en un helado rancho de Merlo, proliferación, ¿no? Y que vaya si lo vuelve personaje, ¿no? Llevaré conmigo un revólver y a cada momento las figuras del drama volverán obsesivamente. Libraga, bañado en sangre, caminando por aquel interminable callejón por donde salió de la muerte. Oh, qué hermosa frase. Y el otro, que se salvó disparando por el campo entre las balas, y los que se salvaron sin que él supiera, y los que no se salvaron. Porque lo que se sabe es que, lo que sabe Libraga, es que eran unos cuantos y los llevaron a fusilar. Que eran como 10 y los llevaron, y que él y Yunta estaban vivos. Esa es la historia que le oigo repetir ante el juez una mañana en que soy el primo de Libraga, y por eso puedo entrar en el despacho del juez, donde todo respira discreción y escepticismo, donde el relato suena, fíjense el relato, ¿no? Ahí también.
Suena un poco más absurdo, un grado más tropical, me encanta eso. Y veo que el juez duda hasta que la voz de Libraga trepa esa ardua colina detrás de la cual solo queda el llanto y hace ademán de desnudarse para que le vean el otro balazo. Entonces, estamos todos avergonzados. Me parece que el juez se conmueve y a mí vuelve a conmoverme la desgracia de mi primo. Fíjense, hablando de, ¿no? La ficción, él mismo dice, no, miento y digo que soy el primo y acá se vuelve real. Y a mí vuelve a conmoverme la desgracia de mi primo. Esta es la historia que escribo en caliente y de un tirón para que no me ganen de mano, pero que después se me va arrugando día a día en un bolsillo porque la paseo por todo Buenos Aires y nadie me la quiere publicar, y casi sin enterarse. Es que uno llega a creer en las novelas policiales que ha leído o escrito y piensa que una historia así, con un muerto que habla, se la van a pelear en las redacciones. Piensa que está corriendo una carrera contra el tiempo, que en cualquier momento de un diario grande va a mandar una docena de reporteros y fotógrafos, como en las películas. En cambio, se encuentra con un multitudinario esquive de bulto. Es cosa de reírse, a 12 años de distancia, porque se pueden revisar las colecciones de los diarios y esta historia no existió ni existe. Así que ambulo por suburbios cada vez más remotos del periodismo, hasta que al fin recalo en un sótano de Leandro Alem donde se hace una hojita gremial y encuentro un hombre que se anima. Temblando y sudando, porque él tampoco es un héroe de película, sino simplemente un hombre que se anima. Y eso es más que un héroe de película. Y la historia sale, es un tremolar de hojitas amarillas en los kioscos, sale sin firma, mal diagramada, con los títulos cambiados, pero sale. La miro con cariño mientras se esfuma en 10 millares de manos anónimas. Extraordinario, ¿no? Esta especie de, en primer lugar, el borramiento, ¿no? De lo que no debe ser dicho. Y por otro lado, la proliferación, para compensarlo. Vimos eso entonces en esta narrativa de no ficción, donde además vimos también cómo se subjetivizaba el personaje del narrador, digamos, cómo aparecía, cómo se iba transformando este autor en el narrador que va a acompañarnos durante todo el grueso del texto. Ahora quiero que lo veamos funcionando en un relato de ficción, propiamente dicha. Quiero que veamos justamente estos dos procedimientos, el procedimiento de la omisión y de la proliferación, funcionando en el que, para mí, y de forma muy poco, le estoy metiendo mucha presión a la lectura quizás, es uno de los cuentos más importantes de la literatura argentina, que es Esa mujer, ¿sí? Como ustedes saben, esa mujer lo que hace es trabajar desde una perspectiva ficcional, literaria, la desaparición el robo, el secuestro del cadáver de Eva Perón, ¿sí? Siempre lo explico al principio porque eso que quizás a los lectores contemporáneos no podría nunca pasárseles por alto a nuestra contemporaneidad, suele pasárseles por alto. De hecho, a veces me pasa, lo leo con los alumnos de media y tengo que explicarles, y aparte empieza lo inverosímil de lo real, ¿no? Me dicen, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Quién se va a secuestrar un cadáver? ¿Para qué? ¿No? Bueno, así que siempre me gusta por las dudas aclararlo. Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice. O como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Bien, fíjense el terreno pantanoso en el que ya se instala el texto, ¿sí? Es un terreno sin nombres propios. Nosotros sabemos, porque así nos llega la historia, que esta en realidad es la ficcionalización de un encuentro real que tuvo Walsh con uno de los encargados de justamente del robo y el secuestro del cadáver, que era un coronel, Van Koenig creo que era, justamente de apellido alemán. Pero fíjense cómo todo eso queda completamente borrado en el texto, ¿sí? Hay como una especie de intención manifiesta de volverlo indeterminado, ¿sí? Es puntual como los alemanes, dice, para dar la pauta de su origen, o como los ingleses, contesta Walsh, para dar la parte también de su propio origen, ¿no? El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tostada. ¿Ven? Después de la omisión, no voy a decir cómo se llama el coronel, ¿sí? Después de esa omisión, la proliferación. Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tostada, ¿sí? La proliferación en general de descripción. He leído sus cosas, propone. Lo felicito, sus cosas, ¿no? También, ¿qué otra omisión más? ¿A qué se refiere? Mientras sirve 2 grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte.
No subraya nada. Simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del 10º piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires. Pero no es ninguna forma concebible de amor la que nos ha reunido. Prolepsis, ¿no? El coronel busca unos nombres, unos papeles que acaso yo tenga. Omisión, 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 ¿no? Unos nombres, unos papeles que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrírseme. Algún día, pienso, en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas, vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. Amo esta parte, ¿no? No, pero además de eso, quería... ¿Vieron? Después de esa omisión, ¿no? Unos papeles que acaso yo tenga, yo busco una muerta, todo omisión, no digo, retaseo información. Y después las altas, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor, ¿no? Después la proliferación, ¿sí? Esto es a lo que se refiere Amar Sánchez. Esto mismo que vimos en el prólogo de Operación Masacre, que también vimos, ¿por qué no?, en el perfil de Carranza. ¿Ven? Esta especie como de oscilación, de balanceo entre la omisión y la proliferación, ¿no? Ocultar la muerte, conjurarla, ¿no? Con la proliferación. Ocultar la muerte con la omisión, conjurarla con la proliferación. Además está decir que la primera gran omisión del texto, por supuesto, es el cadáver de Eva, ¿no? Pero también podemos pensar, ¿por qué no?, que es una especie de juego también metafórico en relación a ver, ¿qué fue la proscripción del peronismo sino también una gran omisión? No se puede hablar, ¿no?, de peronismo, no se puede mencionar a Perón. Bien, es justamente la gran omisión, ¿no? O sea, quiero decir, no es casual, nuevamente, que ese sea el procedimiento que elige Walsh para caracterizar, ¿por qué no?, a tanto su obra ficcional como la no ficcional. ¿Sí? Está en la zeitgeist de la época. El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de Misen y Cantón. Sonrío ante el yonkin falso, el Figari dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los yonkin, pero en cambio elogio su whisky. ¿No? ¿Quién fabrica? ¿Quién lo fabrica? Omisión, ¿no? A esa omisión, esta proliferación. Él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Proliferación total, ¿no? Y van a ver que esta proliferación, la descripción de cómo bebe el coronel va a acompañar todo el texto, ¿no? Porque el coronel, aparte, progresivamente se va poniendo cada vez más en pedo, ¿no? Esos papeles, dice, los miro. Esa mujer, coronel, fíjense los dos, ¿no? Las estructuras espejadas con estos indefinidos, ¿no? Esos papeles, esa mujer, coronel, sonríe. Todo se encadena, filosofa. A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. Fíjense, ¿no? Omisión, esos papeles, esa mujer, proliferación, el potiche de porcelana, ¿no? Y ahora va a hablar de la bomba. La pusieron en el palier. ¿Creen que yo tengo la culpa? Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos. ¿Mucho daño? Pregunto. Me importa un carajo. Bastante. Mi hija. La he puesto en manos de un psiquiatra. Tiene 12 años, dice. El coronel, omisión. ¿No? No dice nada en el texto. Bastante. Mi hija. La he puesto en manos de un psiquiatra. Tiene 12 años. ¿Qué pasó con la bomba? ¿Cuáles fueron los resultados concretos de eso? A esa omisión, esta proliferación. El coronel bebe con ira, con tristeza, con miedo, con remordimiento. Entra su mujer con 2 pocillos de café. Contale vos, negra. Ella se va sin contestar.
Me encanta esta. Entra, le dice y se va igual. Una mujer alta, orgullosa, con un rictus de neurosis. La omisión. No contesta, se va. La proliferación. Una mujer alta, orgullosa, con un rictus de neurosis. Su desdén queda flotando como una nubecita. La pobre quedó muy afectada, explica el coronel. Pero a usted no le importa esto. ¿Cómo no me va a importar? Oí decir que al capitán N y al mayor X también les ocurrió alguna desgracia después de aquello. El coronel se ríe. La fantasía popular, dice. Vea cómo trabaja. Pero en el fondo no inventan nada, no hacen más que repetir. Enciende un Malboro, deja el paquete a mi alcance sobre la mesa. Cuéntame cualquier chiste, dice. Pienso. No se me ocurre. Cuéntame cualquier chiste político, el que quiera, y yo le demostraré que estaba inventado hace 20 años, 50 años, un siglo, que se usó tras la derrota de Sedano a propósito de Hindenburg, de Dollfuss, de Badoglio. ¿Y esto? La tumba de Tutankamón, dice el coronel. Lord Carnarvon, basura. El coronel se seca la transpiración con la mano gorda y velluda. Pero el mayor X tuvo un accidente, mató a su mujer. ¿Qué más? Dice, haciendo tintinear el hielo en el vaso. Le pegó un tiro a la madrugada. La confundió con un ladrón, sonríe el coronel. Esas cosas ocurren. Pero el capitán N tuvo un choque de automóvil que lo tiene cualquiera, y más él, que no ve un caballo ensillado cuando se pone en pedo. ¿Y usted, coronel? Lo mío es distinto, dice. Me la tienen jurada. Se para, da una vuelta alrededor de la mesa. Creen que yo tengo la culpa. Esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos. Pero algún día se va a escribir la historia. A lo mejor la va a escribir usted. Me gustaría. Y yo voy a quedar limpio, yo voy a quedar bien. No es que me importe quedar bien con esos roñosos, pero sí ante la historia, ¿comprende? Ojalá dependa de mí, coronel. Anduvieron rondando una noche, uno se animó, dejó la bomba en el palier y salió corriendo. Mete la mano en una vitrina, saca una figurita de porcelana policromada, una pastora con un cesto de flores. Mire, a la pastora le falta un bracito. Derby, dice, 200 años. Fíjense, ¿no? El juego entre, ¿no? Todo la escena de la bomba, ¿no? Que es una escena como confusa, plagada de omisiones, ¿no? Y lo que él contrapone es a la pastorcita, ¿no? La pastora se pierde entre sus dedos repentinamente tiernos. El coronel tiene una mueca de fierro en la cara nocturna, dolorida. Proliferación, ¿no? ¿Por qué creen que usted tiene la culpa? Porque yo la saqué de donde estaba, eso es cierto. Y la llevé donde está ahora, eso también es cierto. Pero ellos no saben lo que querían hacer. Esos roñosos no saben nada. Y no saben que fui yo quien lo impidió. El coronel bebe con ardor, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método. Omisión, proliferación. Porque yo he estudiado historia. Puedo ver las cosas con perspectiva histórica. Yo he leído a Hegel. ¿Qué querían hacer? Fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido. ¿Cuánta basura tiene que oír uno? Este país está cubierto de basura. Uno no sabe de dónde sale tanta basura, pero estamos todos hasta el cogote. Todos, coronel. Porque en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora de destruir. Habría que romper todo. Y orinarle encima, le dice. Fíjense cómo los dos están de acuerdo, ¿no? En eso. Pero sin remordimientos, coronel. Enarbolando alegremente la bomba y la picana. ¡Salud! Digo levantando el vaso. No contesta. Estamos sentados junto al ventanal. Las luces del puerto brillan, azul mercurio. De a ratos se oyen las bocinas de los automóviles arrastrándose lejanas como las voces de un sueño. El coronel es apenas la mancha gris de su cara sobre la mancha blanca de su camisa. Ven como, aparte está muy bien trabajado el tema de la iluminación del espacio, ¿no? La luz va bajando, ¿no? Hay ahí para mí una referencia un poco quizás hasta explícita como al cine negro de la década del 50, ¿no? De la década del 40 y del 50. Esa mujer, le oigo murmurar, estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. La piel se le había vuelto transparente, se veían las metástasis del cáncer, como esos dibujitos que uno hace en la ventanilla mojada. El coronel bebe. Es duro. Desnuda, dice. Éramos 4 o 5 y no queríamos mirarnos. Estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó y no me acuerdo quién más. Y cuando la sacamos del ataúd, el coronel se pasa la mano por la frente. Cuando la sacamos, ese gallego asqueroso.
omisión, ¿no? Desde que no aparecen los nombres propios, todo es una escena como borroneada. A esa omisión, fíjense esta proliferación. Oscurece por grados, como en un teatro. La cara del coronel es casi invisible, solo el whisky brilla en su vaso como un fuego que se apaga despacio. Por la puerta abierta del departamento llegan remotos ruidos. La puerta del ascensor se ha cerrado en la planta baja, se ha abierto más cerca. El enorme edificio cuchichea, respira, gorgotea con sus cañerías, sus incineradores, sus cocinas, sus chicos, sus televisores, sus sirvientas. Y ahora el coronel se ha parado, empuña una metralleta que no le vi sacar de ninguna parte y en puntas de pie camina hacia el palier, enciende la luz de golpe, mira el ascético, geométrico, irónico vacío del palier, del ascensor, de la escalera, donde no hay absolutamente nadie, y regresa despacio, arrastrando la metralleta, hablando de escenas inverosímiles, ¿no? Formidable esta proliferación donde además sucede esta especie como de, parece sacada como de Apocalipsis Now, ¿no? La escena un acceso de paranoia, saca la metralleta, basta el palier, a ver si están de vuelta dejando. Y aparte, ¿vieron qué lindo? Hablando de cuestiones un poco más de la hechura del texto, ¿vieron qué linda es la sucesión de los tres, de las tres palabras esdrújulas? Ascético, geométrico, irónico, vacío del palier. Genera una musicalidad espectacular. Dentro de algo que venía, ¿no? Venía ta, 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 ¿no? Me pareció oír omisión. ¿Qué? Esos roñosos no me van a agarrar descuidado como la vez pasada. Se sienta más cerca del ventanal ahora. La metralleta ha desaparecido y el coronel divaga nuevamente sobre aquella gran escena de su vida. Me encanta esto, la gran escena de su vida, ¿no? Se le tiró encima. Ese gallego asqueroso estaba enamorado del cadáver, la tocaba, le manoseaba los pezones. Le di una trompada, mire. El coronel se mira los nudillos, que lo tiré contra la pared. Está todo podrido, no respetan ni la muerte. ¿Le molesta la oscuridad? No. Mejor, desde aquí puedo ver la calle y pensar. Pienso siempre. En la oscuridad se piensa mejor. Vuelve a servirse un whisky. Pero esa mujer estaba desnuda, dice, argumenta contra un invisible contradictor. Tuve que taparle el monte de Venus, le puse una mortaja y el cinturón franciscano. Bruscamente se ríe. Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo, 1.400 pesos. Eso le demuestra, ¿eh? Eso le demuestra. Repite varias veces, eso le demuestra, como un juguete mecánico, sin decir qué es lo que eso me demuestra, ¿no? Hablando, eso tematiza un poco, evidencia un poco el recurso perdón, de la omisión. Esperen un segundo. Tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd. Llamé a unos obreros que había por ahí. Figúrese cómo se quedaron. Para ellos era una diosa, qué sé yo, las cosas que les meten en la cabeza, pobre gente. ¿Pobre gente? Sí, pobre gente. El coronel lucha contra una escurridiza cólera interior. Yo también soy argentino. Yo también, coronel, yo también. Somos todos argentinos. Ah, bueno, dice. Acá en mi casa usamos mucho esta frase de este cuento, ¿no? Yo también soy argentino. Yo también soy argentino. Somos todos argentinos. Sí. Bueno, dice. ¿La vieron así? Sí. Ya le dije que esa mujer estaba desnuda, una diosa y desnuda y muerta, con toda la muerte al aire, ¿sabe? Con todo. Omisión. La voz del coronel se pierde en una perspectiva surrealista. Esa frasecita cada vez más remota, encuadrada en sus líneas de fuga y el descenso de la voz manteniendo una divina proporción o qué. En primer lugar, hermosa la proliferación. Pero esto es una divina proporción o qué, me vuela la mente de lo hermoso que es. ¿A qué querés decir con eso? Me encanta. Yo también me sirvo un whisky. Para mí no es nada, dice el coronel. Yo estoy acostumbrado a ver mujeres desnudas. Muchas en mi vida. Y hombres muertos, muchos. En Polonia, en el 39. Yo era agregado militar, de ese cuento. Quiero darme cuenta, sumo mujeres desnudas más hombres muertos, pero el resultado no me da. Con un solo movimiento muscular me pongo sobrio como un perro que se sacude el agua. A mí no me podía sorprender, pero ellos se impresionaron. Uno se desmayó. Lo desperté a bofetadas, le dije maricón. ¿Eso es lo que haces cuando tenés que enterrar a tu reina? Acordate de San Pedro que se durmió cuando lo mataban a Cristo.
Después me agradeció. Miro la calle. Coca, dice el letrero. Plata sobre rojo. Cola, dice el letrero. Plata sobre rojo. La pupila inmensa crece, círculo rojo tras concéntrico círculo rojo, invadiendo la noche, la ciudad, el mundo. Beba. Beba, dice el coronel. Eso, el cartel decía beba Coca-Cola, ¿no? El viejo cartel. Beba, dice el coronel. Bebo. ¿Me escucha? Lo escucho. Le cortamos un dedo. ¿Era necesario? El coronel es de plata ahora. Se mira la punta del índice, la demarca con la uña del pulgar y la alza, tantito así, para identificarla. ¿No sabían quién era? Se ríe. La mano se vuelve roja, beba. Sabíamos, sí, ven el juego de luces, ¿no? Del cartel de Coca-Cola y cómo va tiñendo todas las luces de adentro. Sabíamos, sí. Las cosas tienen que ser legales. Era un acto histórico, ¿comprende? Comprendo. La impresión digital no agarra si el dedo está muerto, hay que hidratarlo. Más tarde se lo pegamos. Y era ella. Esa mujer era ella. ¿Muy cambiada? No, usted no me entiende, igualita. Parecía que iba a hablar, que iba a... Lo del dedo es para que todo fuera legal. El profesor R controló todo, hasta le sacó radiografías. ¿El profesor R? Sí, eso no lo podía hacer cualquiera. Hacía falta alguien con autoridad científica, moral. En algún lugar de la casa suena remota, entrecortada, una campanilla. No veo entrar a la mujer del coronel, pero de pronto está ahí. Su voz amarga, inconquistable. ¿Enciendo? No. Teléfono. Decirles que no estoy. Desaparece. Es para putearme, explica el coronel. Me llaman a cualquier hora, a las 3 de la madrugada, a las 5. Ganas de joder, digo alegremente. Cambié 3 veces el número de teléfono, pero siempre lo averiguan. ¿Qué le dicen? Que a mi hija le agarre la polio, que me van a cortar los huevos. Basura. Oigo el hielo en el vaso como un cencerro lejano. Hice una ceremonia, los arengué. Yo respeto las ideas, les dije. Esa mujer hizo mucho por ustedes. Yo la voy a enterrar como cristiana. Pero tienen que ayudarme. El coronel está de pie y bebe, con coraje, con exasperación, con grandes y altas ideas que refluyen sobre él, como grandes y altas olas contra un peñasco, y lo dejan intocado y seco, recortado y negro, rojo y plata. La proliferación hermosa, ¿no? La sacamos en un furgón, la tuve en Viamonte, después en 25 de mayo, siempre cuidándola, protegiéndola, escondiéndola. Me la querían quitar, hacer algo con ella. La tapé con una lona, estaba en mi despacho sobre un armario muy alto. Cuando me preguntaban qué era, les decía que era el transmisor de Córdoba, la voz de la libertad. Qué bizarro, ¿no? Ya no sé dónde está el coronel. El reflejo plateado lo busca la pupila roja. Tal vez ha salido. Tal vez ambula entre los muebles. El edificio huele vagamente a sopa en la cocina, colonia en el baño, pañales en la cuna, remedios, cigarrillos, vida, muerte. Llueve, dice su voz extraña. Miro el cielo. El perro Sirio, el cazador Orión. Llueve día por medio, dice el coronel. Día por medio llueve en un jardín donde todo se pudre, las rosas, el pino, el cinturón franciscano. ¿Dónde? Pienso. ¿Dónde? Está parada, grita el coronel. La enterré parada, como Facundo, porque era un macho. Entonces lo veo en la otra punta de la mesa y por un momento cuando el resplandor cárdeno lo baña, creo que llora, que gruesas lágrimas le resbalan por la cara. No me haga caso, dice. Se sienta. Estoy borracho. Y largamente llueve en su memoria. Me paro, le toco el hombro. Dice. Dice. Y me mira con desconfianza, como un ebrio que se despierta en un tren desconocido. ¿La sacaron del país? Sí. ¿La sacó usted? Sí. ¿Cuántas personas saben? 2. El viejo sabe la otra misión, ¿no? ¿Quién es el viejo? Pero se ríe. Cree que sabe. ¿Dónde? No contesta. Hay que escribirlo, publicarlo. Sí, algún día. Parece cansado, remoto. Ahora me exaspero. ¿No le importa la historia? ¿No le preocupa la historia? Yo escribo la historia y usted queda bien, bien para siempre, coronel. La lengua se le pega al paladar, a los dientes.
Cuando llegue el momento, usted será el primero. No, ya mismo. Piense. Paris Match, Life, 5.000, $10.000, lo que quiera. Se ríe. ¿Dónde, coronel? ¿Dónde? Se para despacio. No me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy, qué hago ahí. Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver, o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isolletas, probabilidades, complicidades, mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice, simplemente. Esa mujer es mía. Formidable. ¿Qué es la literatura? Qué hermosa es. Espero que hayan visto lo de, bueno, se lo señalé hasta el hartazgo, quizás un poco intensamente, el procedimiento, la compensación esta de la que habla un poco Ana María Mar Sánchez, entre el procedimiento de la omisión y de la proliferación. Espero que les haya gustado el cuento. El cuento para mí, insisto, es uno de los cuentos más importantes o más interesantes del siglo XX de la literatura argentina, así que vaya si ameritaba la lectura total. Les quería decir algo más sobre esto. Bueno, para aquellos que les interese el derrotero de la historia, lo cierto es que el propio Walsh, como el propio Walsh adelanta en el final del cuento, la historia que él tenía, el encuentro con Van Koenig, es real y demás. Él mismo decide no seguir indagando en ella. Cuenta digamos, reza la leyenda que Tomás Eloy Martínez, que también era como él, era un militante montonero y también era periodista, le dijo, bueno, hay que hacer algo con esto, hay que continuar con la investigación, y cuenta la leyenda que Walsh le dijo, no, la historia te la regalo, ¿no? Y que eso es lo que, en definitiva, esa posta fue la que tomó Tomás Eloy Martínez, que después escribió esa novela que para mí es excepcional, que se llama Santa Evita, ¿no? Donde lo que hace justamente es seguir el intenso derrotero del cadáver de Eva, y donde también este encuentro aparece de forma figurada. Así que al que le interese particularmente la historia y al que le interese también, ¿por qué no? El género, puede trabajar con Santa Evita, puede leer ese texto. Aparte, Tomás Eloy Martínez tuvo la astucia de ponerle un subtítulo, ¿no? Dice Santa Evita y abajo dice novela. Como para sembrar un poco más de confusión en este mundo extraño, en esta tierra media que hay entre lo real y lo ficcional. Los dejo entonces, todavía no me decidí, tengo un par de horas hasta subir esto, así que todavía no me decidí si voy a dejarles consigna o no. Me quedaron algunas consignas sueltas de gente que entregó un poco más tarde, lo que sea. Los parciales están todos corregidos. Pero, digamos, voy a ir corrigiendo lo que quede y demás. Voy a ver si les dejo consigna ahora o mejor les dejo después cuando veamos en la próxima clase de narrativa la obra de Urondo. Mi idea para hoy era que viéramos los dos, Urondo y Walsh, pero no iba a ser a tiempo. De hecho, no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero me parece que es un montón. Así que Urondo queda para la próxima. Supongo que si puedo organizar la clase un poco más airadamente, quizás pueda dar los dos juntos, ¿no? Urondo y Conti. La próxima clase, ahora sí, esto es la próxima de narrativa. La próxima clase tenemos taller de poesía, el 12, creo que es 12. Así que las espero en nuestro encuentro habitual por Meet. Por supuesto, no pienso decirles quién es el autor o autora que vamos a ver, sobre todo porque todavía yo no lo sé. Tengo que pensar. Bien, entonces nos vemos y espero que estén muy bien y que cualquier duda, cualquier cosa que les suscite la lectura de Walsh me lo hagan saber, ¿sí? Cuídense mucho y nos vemos prontito. Chao.